Los nombres de Dios del hebreo antiguo a nuestro presente. Hemos estado recorriendo, basado principalmente en dos textos que han servido de bibliografía de este estudio. Por una parte, la Biblia textual, que es una Biblia que tengo también en físico, la cual me abrió los ojos, digamos, en respecto a los nombres de Dios, porque esta versión de la Escritura intenta mantener los nombres desde el término lo más original posible. Por eso es que desde ahí me fui percatando de la riqueza de los nombres de Dios y por supuesto complementado con el diccionario Strong del hebreo y del griego de las escrituras, hemos podido también dar un paso más allá al momento de analizar los nombres de Dios. Recalco esto y lo digo por tercera vez en esta lección, básicamente para contarles de que yo no soy un experto en hebreo, yo no soy una persona que haya estudiado el idioma de manera oficial ni nada por el estilo. Solamente soy un estudioso de la palabra de Dios como muchos de nosotros también lo somos. Y encontramos mucha bibliografía y empezamos a mirarla tranquilamente, con mucho tiempo, por supuesto. Esto siempre dedica mucho tiempo, todos los que realizamos estudios bíblicos de cualquier índole, hay horas de estudio que están detrás. Lo hacemos con mucho amor y con mucho cariño, pero por sobre todo también con mucha humildad. Porque hemos estado hablando de la etimología de los nombres. Conversábamos en la clase anterior que la etimología se refiere al estudio de las palabras, al origen de las palabras. Y cuando uno analiza el origen de las palabras, también nos vamos nutriendo en conocimiento y en mucho ánimo para darnos cuenta que los nombres hablan de las características y de lo complejo que es el carácter de Dios. Esta es la tercera y última clase. Agradecerle, por supuesto, a nuestro hermano Mario y a todos ustedes por haber participado en las dos clases anteriores. Si se perdió alguna, están en YouTube las dos clases anteriores, así que ahí la podemos compartir internamente por cualquier vía tecnológica. Este ha sido nuestro mapa de ruta. Simplemente es un mapa de ruta como mapa lingüístico que permite ordenar lo que hemos ido conversando. En la clase número 1 estuvimos estudiando los nombres de Dios, este nombre que es más bien genérico, con todas sus conjunciones, algunas que se repiten más frecuentes que otras. En la clase anterior estuvimos analizando el nombre propio de Jehová, en donde ya empezamos a hablar del Dios Padre y las 8 formas de poder decir Yahvé con estas maravillosas conjunciones que estudiamos en la clase número 2. Y por supuesto, hoy día nos toca la última clase, los dos últimos pilares de este mapa lingüístico, y vamos a comenzar hablando de la etimología del nombre del Mesías, ¿no? Del Dios Hijo, de por qué nosotros le llamamos de esa manera y cómo han llegado esos nombres a nuestra actualidad. Recordando, por supuesto, que aquí vamos a empezar a hablar un poquito también del griego, porque hasta el momento hemos estado hablando del hebreo, porque los nombres de Elohim y el nombre de Yahvé son nombres que aparecen en el Antiguo Testamento y originalmente fueron escritos en hebreo. Pero como les contaba en la clase anterior, Alejandro Magno tuvo la decisión de querer implementar el griego en todo el reino y desde ahí se mandaron a hacer traducciones de las escrituras para pasarlas al griego. Por eso tenemos la versión de los 70, en donde 70 hombres tradujeron desde el hebreo hacia el griego. Por ende, el Nuevo Testamento se escribió en griego. Ese es el idioma que lo tenemos nosotros escrito, independiente que en la zona de Judea se hablase arameo, que era el idioma común de la zona, pero también se convivía mucho con el griego y es por eso que nosotros encontramos que las copias de las escrituras, recordemos que no hay copias originales, nosotros tenemos copias lo más antiguas posibles, pero dentro de las copias que nosotros tenemos, lo más antiguas que se han encontrado, estas se encuentran en hebreo. Por eso que nosotros de aquí en adelante, en esta parte del estudio del nombre del ungido y por supuesto también la construcción del nombre del Espíritu Santo, vamos a estar hablando un poquito sobre el griego. ¿Qué es lo que vamos a conversar acá? Volviendo al mapa lingüístico, vamos a hablar del nombre de Jesús, del por qué nace y por qué le decimos Jesús. Vamos a hablar del nombre de Cristo,
vamos a hablar del nombre de Jesucristo, que es otra conjunción que vamos a ver la etimología de ese nombre. Emanuel también es una que deberíamos conversar, el Verbo y por supuesto el Hijo del Hombre. Así que vamos a entrar al análisis de cada uno de estos puntos para hacer honor al tiempo, así que vamos a ir directo al grano respecto a la construcción del nombre de Jesús o también del ungido. Punto número 1 de 5. El origen del nombre Jesús. El nombre Jesús, comprendamos de que en esa época tantos nombres que eran comunes en ese entonces, y Jesús también era un nombre común, pero la decisión de que el niño que nacía de María se llamase Jesús no fue para nada al azar. En Mateo capítulo 1, en el versículo 21 dice, y darás a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Recordemos, queridos hermanos, de que en toda esta lección hemos estado utilizando la Biblia textual como los versículos que estamos utilizando en pantalla, a no ser que se especifique lo contrario. Entonces, bueno, tenemos que el nombre Jesús no es antojadizo, no es que a María se le hubiese ocurrido que este fuese o a José se le hubiese ocurrido, sino que el ángel le dieron por mandamiento a María de que el niño que iba a nacer se iba a llamar Jesús. Y el motivo lo explica inmediatamente el libro de Mateo capítulo 1, verso 21, y que el nombre es porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y claro, cuando de repente lo vemos en la escritura, nosotros decimos, ¿qué tiene que ver Jesús con que él salvará a su pueblo de sus pecados? ¿Por qué tiene esa explicación el texto inspirado? Y aquí empezamos ya a entrar un poco en el griego. Mirando el diccionario Strong, que es la palabra Jesús, por definición la palabra del griego que se escribe como Jesús, se traduce como Jesús, que viene del origen de un nombre hebreo, que es Yeshua, es el nombre hebreo de donde viene la palabra Jesús. Y que nosotros, por supuesto, cuando decimos Jesús, como dice el diccionario Strong, se refiere al nombre de nuestro Señor. Pero es interesante que el nombre Jesús viene de una palabra en hebreo, que es Yeshua. Y si vemos la palabra en griego, perdón, del griego ahora nos vamos al hebreo, aquí yo mismo tengo que empezar a concentrarme porque del griego pasamos al hebreo. Debido a que esta palabra griega viene de esta palabra hebrea, si nosotros buscamos la palabra Yeshua, podemos leerla más detalle, Yeshua, es un poco difícil decirlo. Pero si vamos a la palabra original, de donde viene Jesús, que es la versión griega de esta palabra en hebreo, es la palabra Josué, es el nombre de Josué que nosotros lo tenemos en el Antiguo Testamento. Y sucede que la palabra Yeshua viene de una derivación de otra palabra hebrea que significa salvado de Jehová. Ahora, Yeshua no significa salvado de Jehová, sino que es una derivación de otra palabra. Eso es importante también señalarlo. No es tan fácil leer esto rápidamente y tener fácil la transliteración de que esta palabra significa esto, sino que las palabras hebreas tienen ciertas derivaciones y justamente Yeshua viene de la derivación que es salvado de Jehová. Por eso nosotros leemos en el Mateo capítulo 1, verso 21, que el nombre que se le elige al Hijo de Dios tiene que ser Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo de su pecado, debido a que Yeshua, que es su versión hebrea, viene de la derivación de la palabra que significa salvado de Jehová. Por eso, parte de una de las preguntas que nos realizaban en la clase anterior, que el nombre Yeshua, que es la versión de hebreo de Jesús, significa o deriva de Yahvé el Señor ayuda o salva. Y por eso también le conocemos, o algunos lo han traducido de forma más directa, como Yahvé salva. Hay muchos estudios que dicen de que Jesús significa Yahvé salva. Hay muchos estudios que lo plantean así, en donde, lo cual tiene mucho sentido, porque si leemos este versículo que estamos citando acá, es la explicación inspirada, porque Jesús es el que va a salvar al pueblo de sus pecados. Pero no es una traducción, como bien digo, tan directa, tiene ciertas derivaciones, pero la explicación inspirada que tenemos en Mateo 1:21 podemos decir con certeza, por lo tanto, que el nombre de Jesús fue elegido por esta raíz de la palabra que es Yahvé salva o Yeshua, que es salvado de Jehová. Así que también entendamos que en esa época había muchas personas que se llamaban Jesús. No es haya sido el único, eso también es importante señalarlo.
Son nombres típicos del momento, como también lo fue Judas, ¿verdad? También Judas, había muchos Judas, eran nombres típicos desde la época. Llamar a tu hijo como Josué, que fue el que lideró la entrada del pueblo a Canaán, sin duda es algo honroso, así como muchos hermanos en la iglesia se llaman Ezequiel, Isaías, Emanuel o Eliseo. Es muy normal que esas cosas sucedan. Por lo tanto, muchos se llamaban Jesús, pero le colocan este nombre, el ángel dice, se va a llamar Jesús, el Hijo de Dios, por esta explicación explícitamente. Una vez viendo un documental, de estos documentales que a veces dan en Discovery o en estos canales del cable, hablaban de que habían encontrado una tumba que podía ser la de Jesús, pero porque decía en la tumba inscrito, decía Jesús, pero también el mismo reportaje se encargó de señalar de que en realidad puede haber sido mucho Jesús, no tiene por qué ser el Jesús que nosotros estamos pensando, porque era un nombre muy común, pero fue elegido por esta etimología del nombre que viene del concepto de Jehová salva o de Yahvé salva. Así es con el nombre de Jesús. Pero punto número dos, tenemos también lo que es el nombre de Cristo, ¿verdad? Porque nosotros le llamamos Cristo también y el origen de esta palabra. Tengo ahí en pantalla un comentario bien interesante. Para mí, por lo menos, fue algo que no lo tenía tan claro y al estudiarlo lo comprendo mucho más. Que la palabra Cristo que nosotros leemos en la Reina Valera es una transliteración. ¿Qué es una transliteración? Es distinto a lo que es una traducción que viene del nombre griego Cristo. Si ustedes lo ven escrito ahí en pantalla, lo tengo en mayúscula. Esa es una transliteración, significa de que no es una traducción del nombre, sino que lo que buscan los escritores es que nosotros digamos el nombre tal cual, sin necesidad de buscarle alguna traducción. Por eso que en el griego que se escribe Cristo, nosotros tenemos la transliteración. Es exactamente igual y decimos Cristo, pero la palabra Cristo proviene del hebreo que significa ungido o que también significa Mesías. Así que es interesante ese dato que cuando hablamos de Cristo es una transliteración. Ese es literalmente se está traduciendo, pero la etimología de Cristo es ungido o Mesías. Un texto clave que viene, por supuesto, del Antiguo Testamento para explicar este punto es el texto que muchos conocemos en Salmo capítulo 2, versículo 1 y 2, que dice, ¿para qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se alzarán los reyes de la tierra y con príncipes consultarán unidos contra Yahvé y contra su ungido. Este es un texto completamente mesiánico. Creo que todos los que estamos aquí conectados hemos leído este texto y entendemos que aparecen dos personas mencionadas acá y están muy bien separadas. Tenemos por un lado al Dios Padre, por eso también dice Yahvé y no dice Elohim. ¿Se acuerdan que ya podemos entenderlo de esa manera? No es Elohim, porque aquí lo que quiere señalar es el Dios Padre, que es Yahvé. Y ahora se está señalando a una segunda persona que en el Antiguo Testamento no se conocía como tal. Se está hablando del ungido. Por eso cuando vamos a ver esa palabra ungido que está escrita en hebreo, no en griego, sino que está escrita en hebreo, y vamos a lo que significa esta palabra, en hebreo se dice Mechiach. Por lo tanto, tiene mucha similitud verbal Mechiach con Mesías. Y de ahí viene la palabra ungido, que se escribe en el original Mesías. Cuando nosotros tenemos Mesías, también podríamos decir que Mesías podría ser también una transliteración. Se trata de mantener la manera en cómo se dice y por lo tanto desde ahí nace una nueva palabra del hebreo al castellano. Nace una palabra desde una transliteración. ¿Qué es Mesías? Como definición, lo define el diccionario Strong como ungido, usualmente persona consagrada, como por ejemplo un rey, un sacerdote o un santo. Y específicamente cuando dice Mesías se refiere al Mesías y que lo traducimos en la Reina Valera como ungido o como Mesías. Esto es bien peculiar porque en la Reina Valera, cuando leemos ungido por un lado o cuando leemos Mesías por otro, es la misma palabra Mesías que viene del hebreo. ¿Por qué a veces se traduce ungido? ¿Por qué a veces se traduce Mesías? La verdad es que yo no lo sé, pero es una palabra que significa ungido, perdón, o Mesías. Así que si traduce de una u otra forma, no hay ningún problema. Y desde ahí la palabra ungido se va hacia el griego y la tenemos como Cristo.
Por eso que en el griego se translitera y nosotros decimos Cristo. Ese es el origen de la palabra Cristo y por eso también decimos que Cristo significa ungido o significa Mesías. En Mateo 1.1 leemos en la Biblia textual, por eso me gusta cómo aparece ahí, porque creo que la Reina Valera dice Cristo, pero la Biblia textual dice en Mateo 1.1, libro de la genealogía de Jesús, el Mesías, hijo de David, hijo de Abraham. Por eso cuando vamos a la palabra Mesías, que está escrita acá, y vamos al diccionario del griego, es Christos, ¿ok? Que como definición es lo mismo que leímos recién, que es ungido, es decir, el Mesías, epíteto de Jesús, traducida la Reina Valera como Cristo, Jesucristo o Mesías. Así que como tal, la palabra Cristo, fielmente en la etimología del nombre, podemos decir que significa o Mesías o significa ungido. No es un nombre como tal, sino que es una transliteración de la palabra griega Cristo. Y ahí se nos empieza a generar esta hermosa conjunción que es el origen del nombre Jesucristo, que nosotros también lo tenemos bastante interiorizado como nombre. Jesús se llama a sí mismo Jesucristo en el libro de Juan, en el capítulo 17, en el versículo 3. Pero como dice en la Biblia textual, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a quién más, y a Jesús, el Mesías, el Mechiach, a quien enviaste, que la Reina Valera lo traduce como Jesucristo. Ahí en pantalla les tengo al lado derecho cómo aparece en el interlineal griego-español, en donde si se percatan, por un lado está la palabra 24-24, que significa de Jesús, y está la palabra 55-47, que significa ungido. Por eso que textualmente, cada vez que nosotros leemos Jesucristo en la Reina Valera, lo que está detrás son dos palabras. Una es Jesús y otra es ungido, pero que nosotros lo hemos traducido como Jesucristo. Y por supuesto, este concepto de Jesucristo en parte fue también el centro del discurso en el libro de los Hechos, en el capítulo 2. Pedro, en su primer discurso, une el nombre de Jesús con el nombre de Cristo. Es decir, a Jesús lo comienza a llamar el Mesías y por lo tanto lo presenta como Jesús el ungido o lo presenta como Jesucristo. No es el centro de este estudio, pero si nosotros estudiamos la predicación de Pedro, que creo que todos, por supuesto, la conocemos, Hechos capítulo 2, en algún momento habla de Jesús, en algún momento habla del Cristo, del Mesías, después habla de Jesús, después habla del Mesías. Y por supuesto, el gran remate de este discurso es revelarnos de que ahora se juntan ambas personas. Por eso dice Hechos 2:38, pero en la Biblia textual dice, y Pedro a ellos, estaban conversando, arrepentidos y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de quién, de Jesús el Mesías, para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y en la Reina Valera, Jesús el Mesías se traduce como Jesucristo, que es como nosotros hemos memorizado el texto por mucho tiempo. Pero en realidad, si queremos ser más textuales a lo que está diciendo, se refiere a Jesús el Mesías. Así que también la palabra Jesucristo que une este concepto es una traducción que le hemos dado para poder decir detrás Jesús el ungido. Así que cada vez que leamos Jesucristo, hay dos palabras que están ahí, una es Jesús y otra es el ungido. Punto número 4, el nombre de Emanuel. El nombre de Emanuel es una forma también de referirse, por supuesto, al Señor Jesús. Y creo que aquí hay algo muy interesante que no nos hemos detenido a reflexionar, porque la primera vez que aparece este nombre como un nombre profético para Jesús es en el libro de Isaías. Isaías en el capítulo 7, en el versículo 14. Antes de leer el versículo, contarle un poquito del contexto donde aparece. El rey Acaz, que era rey de Judá, dos naciones enemigas venían a invadir su pueblo, a invadir, por supuesto, Judá, a invadir todo lo que es Israel. Y Acaz pone su confianza en naciones extranjeras. Y Isaías, siendo el profeta de la época, toca la puerta del palacio y le dice a Acaz de que está colocando su confianza en donde no debía. Y le dice Isaías, pídele señal al Señor,
para que te muestre que el Señor va a cumplir su palabra de que te va a ayudar contra estas naciones extranjeras. Y Acaz no quiere pedirle señal a Isaías, porque Acaz ya había puesto su confianza en los otros reyes que ya había gestionado la ayuda de reyes extranjeros o de naciones extranjeras. Entonces, Isaías le dice, aunque tú no pidas señal, yo te voy a dar igual una señal. Estoy resumiendo Isaías 7 del 1 al 14, ¿no? Entonces, ¿qué le dice Isaías? Le dice, por tanto, le dice, Adonai, ya sabemos quién es Adonai, que es el Señor, Adonai mismo os dará señal. He aquí, la Virgen quedará encinta y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Sucede que cuando leemos después Isaías capítulo 8, Isaías estaba de novio, bien decimos de novio, no se había casado todavía, estaba de novio con una doncella que era virgen. Y la señal que le está dando acá Isaías a Acaz es que esa virgen, sin haber conocido varón, sin haberse casado con Isaías, iba a tener un hijo. Y si leemos también el versículo 15 del mismo Isaías 7, le dice Isaías de que cuando este niño nazca y cuando ya este niño sepa diferenciar entre el bien y el mal, estas naciones que te están atacando se van a ir de esta tierra. Por lo tanto, esa es la señal que tú vas a tener. Así que en Isaías capítulo 7, algo que también es muy poco sabido por nosotros, pero Isaías lo revela muy claramente, nació un niño que se llamaba Emanuel y nació un niño con un nacimiento virginal, porque es la señal que le dio el profeta Isaías a Acaz. Y de ahí, por lo tanto, de este evento del nacimiento virginal y de este nombre como señal, lo tenemos, por supuesto, en Mateo capítulo 1, en el verso 23, que dice, he aquí, la Virgen, refiriéndose, por supuesto, a María, quedará encinta y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emanuel, que interpretado es Dios con nosotros. Aquí la etimología la resuelve muy bien, porque la etimología inmediatamente Mateo explica que Emanuel significa Dios con nosotros. Y tiene exactamente relación con lo que ocurrió con la doncella de Isaías, que también le sucedió exactamente lo mismo. De repente creemos en la escritura de que hubo solamente un nacimiento virginal, pero la verdad es que hubieron dos, porque se está refiriendo a la señal que ocurrió en Isaías capítulo 7. Yendo un poco al diccionario de esta palabra Emanuel, en el hebreo, como aparece en el libro de Isaías, se escribe Immanuel, que como definición significa Emanuel o el nombre típico del hijo de Isaías. De hecho, muchos escritos y el diccionario Strong así lo plantea, se refiere en Isaías al hijo de Isaías, ¿no? Porque efectivamente le sucedió esto con su doncella. Y cuando lo vemos en el griego, es decir, en el Nuevo Testamento, como está escrito en Mateo capítulo 1, verso 23, se escribe Emmanuel, muy parecido como el hebreo, que en definición es Dios con nosotros, Emmanuel, y por supuesto es también un nombre de Cristo. Así que cuando nosotros entendamos Emmanuel, está haciendo referencia a un evento que sucedió en el Antiguo Testamento y que por lo tanto se le da también al nombre al Señor Jesús por tener la misma característica de un nacimiento virginal. Punto número 5, el verbo o la palabra. Yo creo que esto es sabemos muy bien dónde aparece y específicamente lo relacionamos con lo que es Juan capítulo 1, verso 1, que lo conocemos muy bien, que dice: al principio era el verbo, como dice Reina Valera, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Aunque también otras versiones de la Biblia, como por ejemplo la PDT, la palabra verbo la traduce como la palabra. De hecho, si ven algunas versiones de la Biblia, dice que la palabra era el principio y la palabra, pero otros lo traducen como el verbo. Entonces aquí podríamos generar una disputa y empezar a reflexionar, bueno, ¿es el verbo o es la palabra con mayúscula? Y aquí tenemos que tomar una muy buena decisión. Y también podríamos cuestionar el por qué se traduce como verbo. Y aquí con lo que quiero compartir con ustedes, hermanos, cada uno tiene que tomar esa decisión. Si les gusta la traducción del verbo o la traducción de la palabra o quizás una traducción alternativa. Vamos viendo el detalle y vamos viendo la etimología del nombre. La palabra griega que está escrita acá en Juan capítulo 1, verso 1 como verbo es la palabra logos.
La palabra logos como definición específicamente con el artículo en Juan, es decir, cuando dice el verbo, el logos, cuando le coloca ese artículo, es decir, le coloca el artículo de persona, que no es no es una palabra cualquiera, sino que hay un artículo, es la expresión divina, es decir, es Cristo. Por lo tanto, el diccionario claramente sabe de que nos estamos refiriendo a Cristo por definición, que deriva la palabra logos de otra palabra griega que se dice lego. No es como los legos, eso es otra cosa, ¿ok? Esto es el lego, que por definición, el origen de la palabra logos significa propiamente colocar delante, es decir, de forma figurada o relatar algo en palabras. Tiene mucho sentido porque es colocar adelante. Y eso es lo que es Jesús, ¿verdad? Jesús está por delante de todo. Jesús es la cabeza de todo. Por lo tanto, tiene mucho sentido que se llame el logos ocupando esta palabra en Juan. Pero lo que empieza a suceder es que la palabra logos aparece más veces en las escrituras, traducida como palabra, pero no tiene este prefijo, que es la palabra, o como lo dice la Reina Valera, como el verbo. Por lo tanto, se genera un pequeño vacío acá, porque uno puede decir, bueno, ¿por qué aquí se traduce como palabra o como logos o como verbo, como si fuese una persona? ¿Y por qué cuando aparece en otras partes de la escritura la misma palabra se traduce como la palabra hablada, como la palabra escrita? Y es por eso que la Biblia textual hace un muy buen aporte respecto a la palabra logos. Y ellos en su traducción se preocupan de traducir la palabra logos tal cual, es decir, no la traducen ni como verbo ni la traducen como la palabra. Y lo hacen específicamente en 3 secciones del Nuevo Testamento. En las otras partes no lo traducen como logos, sino que lo traducen como palabra, que se refiere a la palabra hablada, la palabra escrita. Pero hay 3 secciones en donde la palabra logos es utilizada y se utiliza para lo que es el Señor Jesucristo. Juan 1.1 dice la Biblia textual, en el principio era el Logos, y el Logos estaba ante Dios, y Dios era el Logos. Lo traducen tal cual. Juan 1.14, más adelante, y el Logos se hizo carne, y tabernaculizó entre nosotros, y contemplamos su gloria. El texto sigue. Y en Lucas 1.2 también aparece la misma palabra, y ellos la traducen así, según nos la transmitieron los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de quién? Del Logos. A veces creemos que el verbo, siempre uno dice, el verbo, Juan 1.1. No, hermanos, también está en Lucas 1.2. También aparece ahí la misma palabra que es Logos. Y ellos nos explican, los que desarrollaron la Biblia textual, el motivo por el cual lo traducen de esta manera. Y voy a leerles en pantalla el comentario que ellos dejan, ¿no? Efectivamente, Logos significa palabra. Sin embargo, hay 3 registros que se refiere a una persona y no a una palabra, que sea palabra hablada o escrita. Al no existir un vocablo alternativo que reúna las dimensiones teológicas y semánticas del griego, se ha optado por transcribirlo en vez de traducirlo. Ya hemos aprendido la diferencia entre traducir y transcribir, ¿verdad? Como veíamos la transcripción de Cristo, literalmente de Cristo, que viene del griego. Y acá lo que hacen ellos es mejor dejarlo tal cual. Ellos prefieren no traducirlo como la palabra con mayúscula, tampoco le colocan el concepto de acción como de verbo, sino que ellos toman mejor la decisión de simplemente de generar una transliteración, es transcribirlo, es simplemente colocarlo como logos, entendiendo que no hay una palabra, dicen ellos, que pueda graficar este gran concepto. Quedémonos también con lo que dijimos al principio. El logo significa lo que está al principio, lo que es adelante, lo que está por sobre todas las cosas. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace Juan? ¿No? Colocar a Jesús dándonos a entender que no es que sea igual a Dios, sino que además es Dios como tal, es parte de la deidad. Pero ellos prefieren traducirlo como tal y dejarlo como logos. Y por último, otro nombre que nosotros utilizamos para Jesús es el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es bien peculiar porque es una frase que usa Jesús para autodenominarse durante su ministerio. Él toma esta definición y la usa para sí.
Es lo que llama la atención. No viene, sí viene del Antiguo Testamento, vamos a ver un texto donde creo que es crucial para esto, pero Jesús decide en su ministerio autorreferirse y llamarse a sí mismo como el Hijo del Hombre. Por ejemplo, Juan 3:14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Esta palabra, Hijo del Hombre, aparece 66 veces en los Evangelios. 3 veces aparece en Apocalipsis y una vez aparece en Hechos. Por eso está muy bien claro lo que dice al principio de esta lámina, de que es una frase que usó Jesús para llamarse a sí mismo. Nosotros normalmente no hablamos de Jesús como el Hijo del Hombre, a no ser que estemos predicando del tema, pero no le llamamos así porque es un nombre que Jesús usó para sí mismo. Y en realidad ningún otro escrito en las Escrituras quiere que nosotros le llamemos de esa forma, sino que como vemos las cartas apostólicas, es Jesús, es Cristo o Jesucristo, pero no el Hijo del Hombre, porque es una palabra que él solamente usó para sí mismo cuando él estaba durante su ministerio. En la Reina Valera o en la Biblia de las Américas se traduce como hombre, colocando la H con mayúscula, aunque no es extraño que lo encuentren también en minúscula, como en la versión de la nueva versión internacional o en la PDT, podrían encontrarse en esa y en otras, también como hombre con minúscula. Lo cual en realidad no debería generarnos ningún tic nervioso, no nos debería complicar si está en mayúscula hombre o está en minúscula, porque cuando vamos a la etimología del nombre, es decir, a su origen, esta frase, el Hijo del Hombre, está tomada del libro de Daniel, en el capítulo 7, específicamente el verso 13, que dice así: proseguí mirando las visiones nocturnas, y aquí, con las nubes en los cielos, venía uno como Hijo de Hombre. Y llegó hasta el anciano de días, y lo hicieron acercarse ante él, y le fue concedido señorío, gloria y un reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será jamás destruido. Sin, por supuesto, estudiar el libro de Daniel como tal, entendemos rápidamente que se está refiriendo al Hijo de Dios, se está refiriendo a Jesús o a Jesucristo, el Mesías o el ungido. Por lo tanto, ese Hijo de Hombre que aparece en esta visión se está refiriendo al Dios Hijo, y es por eso que Jesús también lo toma de ahí probablemente, ¿no? Es lo que yo creo, no lo tenemos tan claro, pero es ahí donde aparece esa terminología y él se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre, diciéndonos en cada momento que ese nombre es el que estaba profetizado en la visión que tuvo Daniel. Por eso también no nos compliquemos si algunas versiones tienen nombre en mayúscula o la palabra hombre en minúscula. La verdad es que es indistinto. No, también recordemos que el griego no tiene ni mayúsculas ni minúsculas, son todas palabras mayúsculas que se escriben igual. Por lo tanto, es simplemente un deseo del traductor de darle como un nombre propio y por eso lo pone como mayúscula. Pero en el hebreo, de hecho, aparece así en el texto de Daniel. Así que no nos debería complicar mucho eso. Así que, para resumir lo que hemos visto acá, las terminologías que hemos analizado de Jesús, ya hablamos de Jesús como tal, que viene de Yeshua, de lo que es Josué del hebreo, viene desde más internamente lo que es Jehová salva, Cristo, que es una transliteración, que significa ungido Mesías, Jesucristo, la unión, Emanuel, que viene de la profecía del libro de Isaías, el verbo o el logos, que aparece 3 veces en la escritura, y el Hijo del Hombre, que es la autodenominación de Jesús durante su ministerio.